Y nos metemos ahora de lleno en ese espacio para las historias singulares. La sección se llama Historias Peculiares, ¿no? Y su propio nombre lo indica. Hablamos de por si alguno se suma al programa en esta fecha, pues hablamos de personajes, de lugares, de hechos significativos, pero que no suelen estar en boga, ¿no? Que no suelen aparecer a los medios de comunicación, que no se suelen conocer, ¿no? Y lo vamos a hacer, vamos a conocer otra de esas historias, como siempre, de la mano de mi compañero y amigo, periodista y escritor, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues fíjate que lo pensaba justo antes de comenzar la grabación. Volvemos a Córdoba. En Córdoba hemos estado solo en una ocasión. Fue con una historia también muy peculiar, nunca mejor dicho, protagonizada por Bobby Fischer. Esta vez vamos a acercarnos a Córdoba para hablar de una relación un tanto extraña, la de Manuel Benítez, el cordobés, y el actor estadounidense Mickey Rourke. Sí, vamos a ver, por partes. Lo primero, el nombre del cordobés ahora está muy en boga. Primero porque hace unos días, ¿no? El día 28, ayer mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de esto, ayer mismo se le concedió la medalla de Andalucía por su trayectoria y demás. Y segundo, porque, bueno, el otro día, cuando le dieron un homenaje en Córdoba por los 20 años de Califa del Toreo, pues se abrazó con su hijo al que no había reconocido hasta ese encuentro, ¿no? En Córdoba, ¿no? Así que bueno, es un personaje que, como todos los personajes, tiene sus luces y sombras, controvertido, con una trayectoria particular, hecho a sí mismo, que ha sido portada de periódicos y de medios a nivel internacional, que ha visitado al presidente de los Estados Unidos, en fin, una persona que incluso se llegó a decir y que rechazó, y parece ser que es cierto, hacer una película con los Beatles, vamos, que guste más, guste menos, haya tenido una vida más o menos ética, más o menos moral, le guste a uno los toros o no, pues al final es un icono de su época y en consecuencia, pues bueno, es un personaje que siempre deja historia, ¿no? Y ahora, pues, evidentemente, pues más que nunca, ¿no? Porque después de esos últimos reconocimientos, pues ha vuelto a salir su nombre a la palestra, ¿no? Aparte, es un Es, por decirlo de una forma, es un personaje, ¿no? Un personaje que personaje, es ¿no? un ¿No? Es un poco eso que personaje. tú dices del icono, la persona pasa a ser un auténtico personaje, ¿no? De la España de su época y todavía queda la reminiscencia, ¿no? Cuando aparece, cuando hace aparición pública. Bueno, fíjate, el primer cordobés que yo recuerdo, yo no, los toros, pues mi padre sí le gustan los toros y entiende de toros. Yo la verdad que no lo respeto, pero no entiendo. No sé qué toreros son buenos, cuáles son malos. Más que nada algo puedo haber escuchado alguna vez. No he ido, sinceramente, no he ido a ninguna corrida en mi vida. Pero el primer conocimiento que tuve así del cordobés fue por un programa de Antena 3, que no sé si te acordarás, que era El Ataque Muy con bueno. Alfonso Arús, que imitaba al torero, porque después de era un programa que me hacía muchísima gracia, porque salía, ponía imágenes de personajes famosos, le daban, sacaban muchísimo partido, y hay una imagen del cordobés con un jamón, y se le veía a él con el jamón que para Alfonso Arús era su mascota, y salía siempre con un rictus muy característico y con el periodista Andrés Caparrós al lado, periodista al que llama en vez de Caparrós, Pacarrós. Y bueno, un poco por ahí, pues, digamos que es el primer recuerdo que yo tengo del cordobés. Estamos hablando de principios del año 90, 92, 93, más o menos, ¿no? Así que, bueno, para que veamos que ha sido icono en los 70, en los 60, en los 80, en los 90 y estamos en 2023 y sigue llenando minutos de televisión y páginas de prensa, ¿no? O sea, que eso no se puede obviar. Yo incluso, Tony, tengo un juego de mesa de al ataque. ¿Eh? Jo, Fíjate la ¿en fricada, es como serio? una especie de parchís, creo recordar, porque llevo sin Pues abrir eso la es una caja. maravilla. O sea, eso lo tienes que enseñar por cámara ahora después o me lo tienes que enseñar a mí, porque yo era muy fan. Yo compraba la revista Al Ataque, una revista que sacaban y que creo que tenía periodicidad semanal y me la compraba. O sea,
Si aquí está de friki a friki. Estamos, Así que, estamos, es que la gente joven, si nos ve alguien con menos de 30 años, que nosotros ya los tenemos superados hombre, ampliamente, eh, pues dirá, estos dos tíos que están hablando, es que empezamos a ser más viejos que un bosque, Tony. exacto, sí, 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 o que dos. Eh, Bueno, vámonos, y vámonos con esa historia tan extraña, esa relación tan peculiar. bueno, pues la historia que os voy a contar la conocí en plena pandemia. Y es que durante la pandemia, pues, que no tuvo nada bueno, yo no creo que haya que sacar cosas buenas de algo tan horrible como la pandemia, sí que nos obligó a explotarnos un poco las meninges para sacar historias para nuestros distintos medios, para nuestros blogs, y bueno, como teníamos que contar cosas sin actualidad, pues yo mirando y buscando vídeos y encontré una historia verdaderamente singular. Y la encontré partiendo de precisamente un vídeo de los que se pueden todavía ver por YouTube del programa Este al Ataque. Y es que en uno de los sketches de ese programa, Alfonso Arús salía con un cartel de una película y decía, desde aquí queremos felicitar a Visa Films por la brillante idea de realizar una película titulada El Cordobés, protagonizada por Mickey Rourke. Y decía, veremos a ver cómo consigue el director Luis Valdez que Mickey Rourke se parezca al cordobés, porque de momento, y estoy citando, es como un huevo o una castaña. Entonces, claro, yo veo esto y digo, no puede ser. O sea, Mickey Rourke haciendo del cordobés, esto, año 93, esto, en fin, había que buscar, ¿no? Porque estamos hablando, al cordobés se le conoce y a Mickey Rourke, que es el actor, entre otras películas, de 9 semanas y media, pues también, ¿no? Y si el cordobés lo catalogamos de personaje, hombre, Mickey Rourke tampoco es que le vaya a la zaga, o sea, porque su aspecto de boxeador sonado que siempre ha tenido, pues en las últimas películas lo explotó al máximo, ¿no? Para mí es un gran actor, también hay que decirlo. Entonces, claro, me puse a buscar, ¿no? Porque esto, lo primero a lo que acudes es a Google, ¿no? Y en Google no hay nada. En Google apenas hay un cartel, un póster, digamos así, en la página web todocolección.net, pero no hay nada ni del título de la peli, ni de que se llegara a implicar Mickey Rourke, ni siquiera del director, el señor Luis Valdés. Entonces, para ir más allá de eso, me encargué de preguntarle a un experto en historia del cine llamado Ernesto Pastor, que tiene en su base de datos Cine Pastor, tiene 44.000 registros. O sea, que hay pelis, ¿eh? Como diría Rafa Fernández, pelis hay ahí. Entonces, claro, le pregunté sobre este título, El Cordobés de Mickey Rourke, y efectivamente hay una reseña en la revista Fotogramas, que es la revista 1760, que data de febrero del año 90, en la página 67, aparece un anuncio de esa peli a toda página, un anuncio que además es muy contundente porque dice que iba a ser la superproducción de mayor costo del cine español. Y es más, lo pone en inglés como para darse un poquito más de... Tony, perdona, lo de mayor costo va muy al pelo porque sería mayor coste, pero claro, esto es Sí, de meterse mucho costo. sí, sí, claro, sí, 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 eso, un poco de, sí, de aliño. Pues eso, dice que en inglés pone, estoy leyendo, Mickey Rourke in El Cordobés, a film by Luis Valdés, the acclaimed director of La Bamba. Pues parece ser que Luis Valdés dirigió La Bamba, pero que parece también que en ese periodo, en los años 90, pues estaba encargado de hacer otros proyectos. Esto, según recoge la Wikipedia, como ser narrador de Los Mineros o dirigiendo La Pastorela, que era otra peli que la verdad que no tengo ni idea de qué va. Y lo que se refiere a Ruth, el hombre que iba a hacer del cordobés en esta peli, pues estaba, en su momento había sido nominado al Razzie como peor actor por Wild Orchid, pero estaba haciendo obras, o sea, seguía trabajando en el cine, pues por ejemplo, acompañando a actores como más consagrados. No voy a decir que Mickey Rourke no se ha consagrado, porque todos lo Sí, reconocemos. con una trayectoria más regular, por decirlo de una forma. Sí, entonces pues con Steve Buscemi o Don Johnson,
y de paso, pues ya en esos momentos, pues estaba entrenando para subir al ring y darle al boxeo. Así que no hay nada que reconozca como una película ya hecha a Rourke con el cordobés. Eh, Ernesto Pastor, este experto en cine, no sabe, desconoce por qué esa peli no se llegó a realizar, ¿no? Lo cierto, Tony, es que llegó a estar, según te comentaba Ernesto Pastor y aparecía en fotogramas, llegó a estar en mente. Hombre, en mente y anunciada. Es decir, que la peli estaba súper proyectada. Yo supongo que habría un guión, supongo que habría un casting, no sé, habría cosas hechas ya de esa película, ¿no? No se sabe por qué Visa Films, esta productora, pues dejara de hacer esta película, ¿no? Lo curioso es que, bueno, hubo, ya lo he dejado caer antes, pero hubo una un par de historias vinculadas del cordobés con el cine, más allá de lo que podemos conocer del cine patrio, que ha habido bastantes menciones y demás al cordobés. Y una, la he comentado antes, que es el largometraje que fue propuesto, o que parece que fue propuesto por los Beatles al cordobés, ¿no? En el año 65, los Beatles ya habían hecho por aquel momento los largometrajes Help y A Hard Day's Night, y querían hacer uno con la historia o contando la historia o vinculado al cordobés, ¿no? Y además que Brian Epstein, el manager de los Beatles, era muy aficionado a los toros y también era aficionado a la forma de torear del cordobés. Entonces lo que quería hacer con ese film era que el maestro cordobés se convirtiera en el quinto Beatle. El guión más o menos era que, según parece, que tras un concierto en España, ese quinto Beatle se enamorara del país y que dejara el grupo para hacerse torero. O sea, que el argumento no estaba mal, ¿eh? Un quinto Beatle que llega a España a girar, a hacer una gira y que se queda en nuestro país poniendo banderillas, ¿no? O sea, no estaría mal. Entonces, parece ser que llegó a haber una reunión entre dos de los Beatles y el cordobés. De hecho, hay imágenes yo no sé si será de esa reunión, pero sí que hay imágenes de Paul McCartney en Córdoba, que además son bastante Sí. conocidas, ¿no? Además de incógnito, ¿no? No sé si es que la gente no le reconocía o no, sería muy llamativo. Tú imagínate el año 65 o 64 paseando un Beatle por la corredera. Alucinante, ¿no? Bueno, el caso es que no llegó A mí, Tony, perdona, lo que me resulta curioso es que si esa reunión hubiera existido, entiendo que ahí hubo que haber un intérprete, lógicamente, porque tú imagínate a Manuel Benítez, que el pobre se expresa como se expresa, no. con Paul McCartney o con John Lennon. Hombre, pues como en su encuentro con el presidente de los Estados Unidos. O sea, no creo que, no me lo imagino, ¿eh? No me lo imagino. Pero, pero bueno, quién sabe, ¿eh? La vida da sorpresa. El caso es que esa es la segunda mención al cine que así a gran escala se puede conocer del cordobés, y hay una tercera que encontré mientras hacía este reportaje para COPE, y era que el cordobés sale también en Dirty Dancing. Concretamente en la habitación de Patrick Swayze, sale él en un momento mirando a la cámara y de fondo se ve un póster del cordobés toreando. Ya otra curiosidad de... Nunca te puedo asegurar que nunca, he visto Dirty Dancing, lógicamente, nunca o sea, lo estoy viendo aquí ahora en tu reportaje en COPE del año 2021, y ese cartel, o sea, esa imagen es insólita para mí, aparte de ser, yo creo que algo insólito en general, ¿no? En global, ¿no? Encontrarse con el póster de un torero en la habitación de quien sea en una película estadounidense, ¿no? Y parece ser que también en un episodio piloto de la serie Colombo también sale otro póster de toro y se ve el cordobés, ¿no? O sea que, bueno, eso ya no he podido cotejarlo ni comprobarlo, pero quién Lo sabe, ¿no? buscaremos, lo buscaremos. Sí, por esa. Pero bueno, eso en cierto sentido pues da buena muestra
de lo que he dicho al principio, que estamos hablando de un personaje, de un icono que ha llevado el nombre de Córdoba a todo el mundo. O sea, hoy día, si tú dices que eres cordobés, hay mucha gente en el mundo que dice el cordobés, el torero, el matador, y más, y ahora menos quizá, pero los años 60, 70, Sí. 80, pues era una figura absolutamente célebre, ¿no? En todo el mundo. Y creo que eso no se puede cuestionar, independientemente, De insisto, de nos que gusten los toros, ¿no? te gusten los toros, te guste la figura, te guste su forma de pensar, te guste su cosmovisión, o te parezca ético lo que ha hecho en este caso con su hijo y en general con todas las personas con las que se ha relacionado, ¿no? Son dos cosas que creo que eran independientes la una de la otra. El cordobés protagonizó precisamente un libro de dos escritores extranjeros, el francés Dominique Lapierre y el estadounidense Larry Collins. Ahí está, Os llevará luto por mí, que si no me equivoco se publicó por primera vez en 1968, pero en 2010 se reeditó con mucho bombo y platillo. A lo mejor me están bailando un poco la fecha, pero creo que son esas más o menos y que 2012 me sale a mí 2012, en los 2012 créditos. la reedición. Deja un poco a las claras lo que comentaba Tony, ¿no? Que Manuel Benítez, el cordobés, al final, nos gusten los toros o no nos gusten, es un poco un icono, por decirlo de una forma, icono pop, ¿no? Porque tiene también un poco de eso de personaje que habría sido perfecto. A mí se me está viniendo a la cabeza eso al menos, habría sido perfecto para una pintura de Andy Warhol, ¿no? Es un personaje muy icónico, ¿no? Es que eso. Y Sí, en porque 2013, por yo creo que ejemplo, sí. perdona, Tony, Sí. en 2013 se estrenó también el documental Y no llevaste luto por mí, el cordobés, que viene a ser un poco una continuación en cierto modo, del libro que comentábamos antes. Cuenta, Tony. No, no, simplemente lo que has dicho de Iconopop. Yo creo que, vamos, y casi estoy convencido que si Andy Warhol no lo retrató es porque no hay, que por lo menos venga a mí a la cabeza, una imagen, una foto icónica del cordobés. O sea, no hay una estampa, lo mismo que sí que hay de Marilyn, por ejemplo, pero Sí. no hay ninguna imagen que se vea, que uno reconozca. Hay muchas fotos del cordobés, naturalmente, en su momento con el pelazo y toreando, haciendo eso de las ranas, etc. No hay ninguna que se haya convertido en la foto en icono. Si hubiera habido una foto icónica del cordobés, estoy convencido que Warhol lo hubiera hecho el colorines y le hubiera puesto pues, como su famosa lata Campbell o cualquiera de sus obras, ¿no? Estoy convencido. O Mao, también tiene una obra de Mao, en fin. Le hubiera dado ese barniz tan particular y lo hubiera encumbrado más a esta categoría de icono de su tiempo. Que al final, el libro Llevar al luto por mí, te voy a reconocer, no me lo terminé, me quedé más o menos a la mitad. Y no me arrepiento, no es que me disgustara, es que mi problema es que tengo varios y me atropello. Muchas veces coño, si no me lo terminé. Entonces, bueno, pues no lo terminé, lo dejé a media. Y es un libro que cuenta más allá de la vida del Coronel, la vida de España en esa época. O sea, es un libro de su época. Te cuenta un poco, y es que explica, en cierto sentido, la propia vida del Córdoba explica un poco, insisto, con muchos matices y demás, cómo era la España de su tiempo, ¿no? España, pues bueno, allí, un poco retrasada en muchas cosas, al margen de Europa en muchas otras, y que bueno, estaba intentando conocerse dentro de lo difícil que es conocerte cuando alguien te dice cómo te tienes que conocer. Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Así que pues, un poco eso es lo que cuenta el libro, por lo menos así lo interpreto yo, no es solo la vida de Manuel Eso Benítez. es. Es un poco una crónica de la España a Mm, partir de no recuerdo qué año, a partir de la Guerra Civil o final de la Guerra Civil, hasta el 67. Efectivamente, como dice Tony, es un poco una crónica, pero que toma como figura prominente al cordobés, ¿no? El cordobés es un poco mm, el protagonista, el Antonio Alcántara o la familia Alcántara mm. de ese libro, ¿no? Por hacer un símil, ¿no? A través del cordobés se va narrando la historia de España durante esos años. Eh, Qué loco habría sido Tony ver a Mickey Rourke, que es un actor que en los años 80 gozó de un éxito tanto de público como de crítica tremendo, sobre todo con dos películas, Butterfly, que es un biopic del escritor Charles Bukowski, y El corazón del ángel, que es un thriller donde comparte reparto con Robert De Niro. Después se va al boxeo, tiene problemas con el alcohol, es un personaje también, el típico díscolo, ¿no? de Hollywood,
pero qué loco habría sido ver a Mickey Rourke en la década de los 90, donde ya hacía papeles menores, convertido en el cordobés, ¿no? ¿Tú imaginas a Mickey Rourke haciendo el salto de la rana en El Oh, caso de los califas? hubiera sido una película absolutamente de culto, ¿no? Y quién sabe, voy más lejos, quién sabe, porque muchas veces de una peli que puede parecer menor o descabellada, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe lo que hubiera podido dar de sí, ¿no? Es más, yo creo que en el caso de Rourke, él ha aparecido en películas que casi no, cuando ya casi menos se le esperaba, ¿no? En algunas de sus mejores películas han sido pues, momentos en los que podía estar de bajón, o de bajón me refiero profesional, ¿no? Mm. Y sin embargo, pues eso, ahí voy, que al final, pues no sabes, ¿no? Porque el luchador, por ejemplo, muestra un Rourke que parecía derrotado, ¿no? Como actor, y sin embargo, pues bueno, película para mí muy interesante, ¿no? De hecho, se llevó el Oscar a mejor actor, ¿eh? Por eso, fíjate, O sea, es que fue candidato a, fíjate, ¿no? Estamos hablando de que nunca se sabe lo que hubiera podido pasar, pero sí que hubiera desde luego resultado curiosísimo saber cómo habría interiorizado, ¿no? El método Stanislavski, cómo habría interiorizado Mickey Rourke. Me lo imagino inflándose a salmorejo y tomando tostada de pisquitos durante unas semanas para irse haciendo y comiendo flamenquines, ¿no? O sea, es que Mickey Rourke aquí, pasando aquí y tomándose un medio, ¿no? No lo puedo imaginar, pero me encanta imaginarlo. O sea, son dos cosas que parecen contradictorias, pero que van de la mano, ¿no? efectivamente estaba nominado al Oscar, no lo ganó. Lo que ganó fue el Globo de Oro, Y que eso sí. me he pasado yo de frenada. Mickey Rourke habría estado aquí con Salmorejo. Hombre, el vino supongo yo que no lo habría hecho Sí, asco. sí, eso. Es duro decirlo, pero probablemente no le habría hecho asco al vino y le habría encantado la feria de Nuestra Señora de la Salud, que le habría ligado todavía más al cordobés. Tony, pues muchísimas gracias como siempre por traernos una historia peculiar. En este caso volvemos a Córdoba, como digo, pero estamos en ese trecho tan largo, por decirlo de una forma, entre Córdoba y Los Ángeles y Hollywood, ¿no? Muchísimas gracias como siempre, Tony. Un abrazo. Nada, un placer, Rafa, como siempre.